Bienvenidos al programa número 15 de nuestro discipulado bíblico Semejantes a Cristo. Estamos bien contentos porque justamente hoy domingo estamos llegando a la mitad de nuestro discipulado. Pastor Wilfredo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, pastor, como usted lo decía, ya estamos a la mitad de este discipulado, 15 días haciendo esto, pastor, y para mí, y yo creo que para usted también, es una gran bendición poder estar desarrollando este estudio de la Biblia. Sabemos de que no es fácil, ¿verdad, pastor? Hay que hacer muchas cosas, pero sobre todo hay que dedicar un tiempo para esto de la palabra de Dios, para esto del consejo del Señor. Sí, esperamos de todo corazón que los hermanos que nos miran normalmente de la iglesia no se rindan, ¿verdad? Sino que continúen haciendo el espacio para que juntos estudiemos la palabra de Dios. De hecho, este día vamos a cerrar el tema de la sabiduría y vamos a dejar el texto bíblico memorizar de este tema, la sabiduría, y vamos a darles el texto que está en Proverbios 1.7. ¿Qué dice Proverbios 1.7, Pastor Wilfredo? Proverbios 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es, así que ahí en casita tienen que aprenderse Proverbios 1.7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya lo dijimos los dos, así que lo dejamos de tarea, espero que se lo puedan aprender, y a nuestros hermanos de la iglesia, pues que en nuestro grupo de WhatsApp puedan ellos también, ¿verdad?, compartirlo en un audio, en un video, que nos lo puedan compartir para saber que estamos en sintonía. Bueno, Pastor Wilfredo, vamos a continuar con la sabiduría. En el primer día estudiamos un poco acerca de la sabiduría, en el segundo día hablamos de lo que Jesús dijo acerca de la sabiduría, y ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que la sabiduría inspira o cómo podríamos, o características que definen a una persona sabia, ¿verdad? Cosas que una persona que practica la sabiduría debería tener. La primera que vamos a hablar es acerca de la perspectiva. Pastor Wilfredo, ¿qué me puede decir acerca de la perspectiva? Hablando obviamente o enfocados en la sabiduría. Bueno, un concepto sobre tener perspectiva, o qué es la perspectiva, es por decirlo así, tener la visión sobre algún tema, sobre algo que está pasando, o tener alguna opinión, ¿verdad?, acerca de, por ejemplo, cuál es nuestra perspectiva de esta epidemia, ¿verdad?, que estamos viviendo. Bueno, pandemia, esta enfermedad, este virus. Entonces, eso es, tener un concepto o una opinión sobre Perfecto. Eso. Y esto me encanta porque al final la situación no es definida en sí por la misma situación, sino cómo nosotros, o desde qué perspectiva nosotros lo vemos. Por ejemplo, hablemos acerca de este tiempo de esta pandemia, ¿verdad?, a nivel mundial. ¿En qué lugar yo me quiero posicionar? O puedo ser una persona que tome este problema desde una perspectiva de miedo y esté en mi casa con 3 guantes, 3 mascarillas, echándole lejía al piso, y no estoy exagerando la situación, simplemente es una persona que la está viviendo desde una perspectiva de miedo. Nos vamos a otro lado, a un médico, ¿verdad?, donde él lo mira como una oportunidad para servir. Y entonces este médico ahora se levanta más temprano, se baña temprano, va al hospital a ayudar, a trabajar, regresa más tarde, entonces la enfrenta desde una perspectiva de ayuda. Veamos a los pastores, ¿verdad? Deciden que van a hacer Facebook Live. Entonces dicen: voy a alimentar a mi iglesia. Entonces toma esta dificultad de una perspectiva bíblica y comienza a predicar. Entonces es la perspectiva. Significa entonces que si somos sabios, en cualquier adversidad que enfrentamos, no debemos de preocuparnos, porque el problema al final no es la circunstancia que vamos a vivir, sino que es la perspectiva con la que nosotros vivamos esa circunstancia. Entonces yo creo que es de personas sabias entender, y yo creo que en eso de la perspectiva, Pastor Wilfredo, a mí me gustaría quizás decir algo importante, que es: ¿cuál es mi perspectiva frente a cualquier adversidad o frente a cualquier bendición o sobre en lo que pasemos? Siempre es la soberanía de Dios. O sea, mi perspectiva de ver cada cosa es desde la soberanía de Dios. Yo creo que si no mirase las cosas desde ahí, quizás estaría deprimido. Yo a veces bromeo en la iglesia y digo: hermanos, paso tan ocupado que no me queda tiempo de deprimirme. Es una broma. Obviamente todos, hay un momento en el que sentimos que la situación es bien difícil y decimos: no, ya no puedo más. Entonces cuando uno baja su mirada de Cristo, cuando uno cambia la perspectiva, entonces como que se siente muy mal. Pero cuando yo
vuelvo a poner mi mirada en Cristo, entiendo que Él es soberano, mi perspectiva de la situación tan difícil que estamos enfrentando cambia completamente. Entonces yo creo que cada uno debería de aprender a posicionarse. Esto es, yo no sé, muchas personas acá que nos miran se toman fotos. Para publicar una foto, Pastor Wilfredo, ¿cuántas fotos se toma antes de la que va a publicar? Pero sea sincero. Quizás unas 10, pastor. Ahí está. ¿Y por qué? Porque está buscando, agarra el teléfono y está buscando el mejor ángulo, la mejor perspectiva para entender lo que sería el punto, ¿verdad? Entonces, y hasta que ya llega al correcto, entonces publica la foto. Esa tendría que ser nuestra forma de caminar. Cuando yo tengo pánico, entiendo que no debo caminar con pánico, entonces debo detenerme y digo, no, esta no es la foto que voy a publicar. Entonces quizás si la muevo un poquito, ya no la veo desde el pánico, hoy la voy a ver desde, hey, en ese tiempo difícil, ¿a quién puedo ayudar? ¿Por qué no voy ahorita que no estoy yendo a trabajar, voy a ir a mi ¿cómo que se llama? Al closet, que para muchos en El Salvador son 4 cajas, ¿verdad? Donde guardan su ropita, y decir, esa ropa ya no la ocupo, voy a sacar ropa, la voy a dividir entre SML, depende de qué tanto tiempo tenga, y voy a agarrar esta ropa y voy a regalarla. Entonces, ¿por qué no vemos la situación desde una perspectiva de ayuda? Yo creo que es bien importante, Pastor Wilfredo, que podamos enfocarnos, ¿verdad? Y mientras no esté bien enfocado, no nos movamos. Y aquí vamos a trabajar el tiempo de meditación. Si yo voy a caminar con miedo, mejor no camino. Si voy a caminar con orgullo, mejor no camino. Entonces, ¿desde qué perspectiva yo voy a enfrentar la situación? Así que, Pastor Wilfredo, esa sería mi perspectiva como pastor, o como David Segovia, es desde la soberanía de Dios, ¿verdad? Cuando yo entiendo de que eso que estoy afrontando es difícil, pero que Dios lo ha permitido para mi bien, entonces digo, caminemos. Sí, pastor, es correcto lo que usted está compartiendo. De hecho, yo quiero compartir un versículo que está en Primera de Crónicas 12:32. Hablando, en el contexto está hablando acerca de la característica de los hijos de Jacob. Y en este versículo 32 de Primera de Crónicas 12 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, una de las características de los hijos de Isaacar es que ellos eran entendidos. Entonces, como lo dice la palabra... Es interesante por lo que lee, que todos le seguían. Y eso es bien importante. Cuando una persona se enfoca a una perspectiva correcta, porque igual, eso, aunque no estamos hablando de ese texto, cuando teníamos a los 10 espías y los 2 espías, cuando los 10 espías hablaron mal, todo el corazón de todo el pueblo cayó. Entonces es bien importante entonces que yo entienda de que si yo llego a mi casa y digo, familia, vamos a morir de hambre, todos se van a sentir tristes, ¿verdad? Pero si decimos, bueno, vamos, en este momento va a ser un tiempo en el que vamos a tener un poquito de problemas, pero vamos a salir adelante, la perspectiva es bien importante. Entonces al leer este texto de los hijos de Isaacar, me llama la atención de que esta buena visión del tiempo, esta buena visión de lo que ellos tenían, permitía que también otras personas pudiesen tener esperanza. Me encanta cuando la gente comparte videos de médicos bailando, comparte allá en España de gente cantando. Me gusta, porque son personas que tienen esta perspectiva de decir, hey, estamos en tiempos difíciles, pero Dios no cambia. Estamos en una situación difícil, pero ahí está Dios conmigo. Ahora quitemos el tiempo de la enfermedad, pensemos en que no tenemos dinero como familia. Bueno, ese va a ser un buen tiempo para confiar y depender de Dios. Correcto. Todo es la perspectiva, Pastor Wilfredo. Sí, es muy importante tener buena perspectiva de las cosas, o nuestra forma de ver las cosas. Y fíjese, pastor, de que yo creo de que esto viene de conocer a Dios principalmente, lo que hemos estado hablando durante este discipulado, de conocer a Dios, porque cuando yo conozco a Dios, por ejemplo, a través de su palabra, a través de lo que ha hecho en mi vida, yo puedo tener una perspectiva diferente de lo que está sucediendo, ¿verdad? Claro que no ignoramos nosotros la realidad, ¿verdad? No ignoramos, como dijo Pablo, tampoco ignoramos las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Sino que estamos, a pesar de esto que está sucediendo, nosotros sabemos de que Dios nos puede ayudar. Por ejemplo, lo que usted decía, en medio de estas circunstancias, a veces no tener dinero, a veces no tener comida o cualquier cosa que muchas veces se vuelve una realidad en nuestra vida. Bueno, de hecho yo
Ya he pasado momentos así difíciles, ¿verdad? Sin dinero, sin comida, pero yo siempre he dicho, pastor, de que ese es un momento, ¿verdad?, para confiar en Dios, para pedirle a Él. Fíjese que un pastor una vez contaba, ¿verdad? Yo no sé si es tan cierto, pero me gustó mucho la historia porque a mí ya me ha pasado, ¿verdad? Él decía de que una vez él no tenía nada para comer, ¿verdad? Entonces, y de repente le oró a Dios para que Dios le proveyera comida. Entonces dijo, bueno, esto es un momento de confiar en Dios, ¿verdad? Y lo que usted decía, ¿verdad? El PC, ¿verdad? Probado y comprobado, ¿verdad? Entonces, y él dijo, voy a pedirle al Señor, y él comenzó a orar. Y dice que oró todo el día porque no tenía nada que comer y no tenía nada que hacer tampoco, ¿verdad?, para conseguir este recurso. Y de repente dice de que llegó la noche y Dios no le respondió, dice. Entonces dijo él, bueno, dijo, ya que Él no me respondió, porque Él es soberano, lo que usted dijo, ¿verdad? Voy a orarle al Señor otra vez, dijo. Y comenzó a orar al Señor. Entonces, como no me proviste comida ni ningún tipo de cosas para poder estar lleno, él dijo, yo te pido de que no sienta hambre, Señor. No, te pido, ya que no tengo la comida, te pido no sentir hambre y sentirme tranquilo. Y dice que en ese momento, dice que él comenzó a sentirse satisfecho. Gloria a Dios. Dice que Miguel lo dice, está bromeando quizás, ¿verdad? Y dice que él hizo así, agarró una servilleta y gracias, Señor, se limpió la boca porque se sentía satisfecho, como que había comido una pizza. Entonces la perspectiva de cómo él lo vio, ¿verdad? Sabiendo y confiando en el Señor. Claro, ya al siguiente día dice de que ya le llegó una bendición, ¿verdad? Pero qué bonito, porque a veces hay personas que se toman como decía el versículo a memorizar, que son insensatos y que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hay personas que cuando las cosas no llegan como ellos la pidieron, reniegan con Dios. Y creo que la actitud de ese pastor fue una actitud que nos muestra a muchos, que si llegó el día que estamos pidiendo una bendición y no llega, igual damos gracias, ¿verdad? Porque parte de la Biblia nos muestra eso, de que el hecho de que creamos en Dios no significa que vamos a recibir todo lo que pedimos. Y me gusta mucho el final de la historia donde él, bueno, Señor, ya que la comida no vino, entonces permite que no tenga hambre, ¿verdad? Y que pudo dormir tranquilo, porque no hay peor cosa que dormir con hambre, sí, ¿verdad? Y eso los salvadoreños lo sabemos muy bien, porque dicen que el salvadoreño promedio se acuesta con hambre. Tan cierto es que si usted llegó a algún lugar y le dice, no quiero un cafecito con pan, siempre le va a decir que sí, porque nos acostamos con hambre, pues porque cada quien podía comerse 3 huevos estrellados, ¿verdad? Pero se comen solo uno. Entonces, aunque nos dan la comidita, el salvadoreño promedio se acuesta con hambre. Entonces, yo creo que no hay cosa más terrible que eso, y qué bonito saber que Dios no le contestó en la forma que él creía, pero él entiende la soberanía de Dios. Señor, si no fue tu voluntad darme comida, pues gracias, quítame el hambre, ¿verdad? Y el Señor se la quitó. Qué bueno. Bueno, Pastor Wilfredo, vamos a continuar. La siguiente característica de una persona sabia es que tiene discernimiento. Hablemos acerca del discernimiento. ¿Cuál sería el concepto, Pastor Wilfredo, acerca del discernimiento? Fíjese, pastor, de que esto del discernimiento es saber entender o saber diferenciar, pastor, entre lo bueno y lo malo. Y todos sabemos de que esa capacidad muchas veces solamente viene de parte de Dios. De hecho, hay un versículo que yo quiero compartir acá, de cuando Dios se le reveló al rey Salomón en ese momento, en Primera de Reyes capítulo 3:15, que es un pasaje bien conocido. Dice que cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquetes a todos sus siervos. En este versículo nos dice de que ya Salomón había tenido un sueño, él se despertó y supo diferenciar, supo tener discernimiento que este sueño era de parte de Dios, pastor. O sea, porque fíjese de que muchos hermanos, ¿verdad? No sé si usted conoce bastantes hermanos de que de repente tienen un sueño, ¿verdad? Y yo soñé que a usted lo mataban. ¿Sí? Ya le han contado eso. Por ejemplo, hace como 3 días me contó un amigo, me llamó, me dijo, mira, yo tuve un sueño que te estaban matando, me dijo. Y yo dije, Dios mío, ¿verdad?
más que lo afligen a uno, ¿verdad? Entonces, no sabemos diferenciar qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios. Uno bien se da cuenta, pastor, cuando un sueño, porque Dios habla a través de sueños. Dios principalmente nos habla a través de su palabra, pero muchas veces Dios se nos revela a través de sueños. A mí quizás, en mi vida, quizás yo he tenido como en mi vida de cristiano, ¿verdad? Como 1 o 2 sueños, o 3 quizás, ¿verdad? Que han sido de parte de Dios estos sueños. Entonces uno, pastor, Dios le da esa capacidad a uno para poder diferenciar, en este caso, ¿verdad? En el Salomón, entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Perfecto, yo creo que esto es bien importante dentro de la sabiduría, porque hay un dicho popular que dice: no todo lo que brilla es oro. Y muchas veces nosotros como cristianos, al no discernir, y yo creo que definitivamente a mí me gusta mucho escuchar a la gente mayor. No sé si a usted le gusta de repente platicar con alguien mayor, porque también hay otro dicho popular que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y entonces cuando uno escucha a una persona mayor, uno se da cuenta de todas las cosas que esta persona ha vivido y le ayudan a uno a reflexionar. Siempre sus historias nos pueden ayudar a reflexionar. Entonces normalmente las personas jóvenes tendemos, a los más jóvenes, ¿verdad?, a tomar decisiones apresuradas, sin antes poder discernir. Y yo creo que esto es bien importante, porque se nos presentan muchas oportunidades que parecen oportunidades de oro, pero que atrás de esa oportunidad viene destrucción para nuestra vida. Entonces, por ejemplo, alguien llega a la iglesia. Yo sé que a todo pastor le ha pasado, ¿verdad? Que alguien diga: mire, pastor, aquí vengo, quiero cantar, quiero hacer eso. Hay personas que llegan que lo quieren dar todo, y que al final, si uno no toma una decisión con discernimiento de parte del Señor, puede meterse en un gran problema por no discernir. Entonces creo que esto de poder elegir, uno sabe que una cerveza es mala y que un jugo de limón es bueno. Eso es evidente. Entonces, si usted dice: tome algo saludable, entonces usted va a agarrar el jugo de limón. Entonces, hay cosas que son evidentes, que no tenemos mucho problema para saber si es lo correcto o es incorrecto. Pero hay situaciones o circunstancias donde es bien difícil. Yo no sé si usted alguna vez, me gustaría compararlo con eso, si alguna vez usted ha manejado en un día de tormenta, ¿verdad? Yo recuerdo, a mí me pasó una experiencia súper terrible cuando yo recién entré a Agua Viva. Veníamos con nuestra jefa desde Canadá. Y entonces ella me pidió de favor que de Huachapán la llevase a Santa Ana, y se vino una gran tormenta y yo tenía de manejar como 3 meses. ¿Se imagina usted la experiencia de 3 meses de poder manejar de la carretera de Huachapán a Santa Ana? Y yo recuerdo que fue de verdad fue tan terrible, porque creería yo que también el pickup que nos habían provisto también tenía un poco de polarizado. Y entonces, bajo la lluvia, sin poder manejar en una carretera que el discernimiento era bien pequeño, bien pequeño. Pastor, ¿qué hicieron? A la mitad del camino nos detuvimos, porque o nos deteníamos o podíamos tener un accidente, porque fue terrible, fue un momento difícil. ¿Por qué? Porque no podíamos discernir si era calle o si era barranco, si era calle o si no era calle. Entonces, paremos, ¿verdad? Porque no podemos continuar sin poder discernir qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que ese discernimiento es que usted pueda darse cuenta si lo que va a hacer, sobre todo, es bajo la voluntad de Dios. Y yo creo que una persona sabia es una persona pues que se detiene, y mientras no pueda caminar porque no está seguro que lo que va a hacer es correcto, mejor se detiene. Mire que se va a atrasar, es mejor llegar tarde al lugar indicado, ¿verdad?, que llegar rápido al lugar incorrecto. Entonces a veces corremos demasiado, y yo creo que es mejor que podamos discernir. No importa que lo cataloguen de lento. Hay muchas personas que dicen: mira, él no reaccionó rápido. Sí, pero lo hizo despacio, pero terminó bien, ¿verdad? Y a veces corremos, competimos, y yo creo que es bien importante que aprendamos a discernir. Y se lo prometo, si usted no puede ver, deténgase por un momento, y el Señor le va a permitir que usted vea con lucidez qué es lo que está pasando. Porque, insisto, son decisiones. Esto del discernimiento no es una decisión fácil entre lo bueno y lo malo. Es entre dos cosas que parecen buenas, pero que la final de una me va a dar un mal resultado. Entonces es bien importante detenerme hasta que yo pueda discernir y ver completamente bien, Pastor Wilfredo. Así que yo creo que todos debemos de detenernos un poquito, ¿verdad? Y darnos cuenta si nos conviene o no nos conviene la decisión que vamos a tomar. Le pasa a una persona que dice: voy a cambiarme de iglesia, y a la iglesia que me voy a ir, yo sé que es una mejor iglesia.
Entonces, yo le recomendaría que se detenga un tiempo, ¿verdad? Y que diga, Señor, quiero ver si esto que estoy haciendo es correcto, porque lo triste es de que tomamos decisiones arrebatadas que al final, de repente, nos damos cuenta que esta familia, ya después de 10 años, ha estado en 7 iglesias, y eso no es correcto, Pastor Wilfredo, ¿verdad? Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque yo creo en la iglesia local, ¿verdad? Entonces, Dios nos llama a un lugar para que juntos trabajemos. Entonces, es bien importante que tengamos la sabiduría de Dios para discernir que quizás lo que yo estoy pasando, esta prueba que estoy pasando, no es para que yo me vaya de la iglesia, sino que es para que yo pueda crecer, ¿verdad? Y que yo pueda ser una mejor persona de la mano del Señor. Sí, correcto, pastor. Y algo muy importante es de que también parte de poder decidir entre lo que a mí me conviene y entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Yo creo que parte también viene de parte de Dios, pastor, porque lo que nosotros le llamamos cuando Dios alumbra el entendimiento también de uno, en el caso de a veces nos encontramos con decisiones que tomar, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, y a veces para nosotros, yo digo así, ¿verdad? Yo lo digo así, que tal vez para nosotros que ya tenemos un poquito más de madurez espiritual, quizás para nosotros sea más fácil también discernir, ¿verdad? No me cueste a mí, porque fíjese de que a veces parece chiste, ¿verdad? Pero hay gente que no sabe diferenciar entre lo que es bueno. De hecho, los de Nínive, Dios dijo, ¿verdad? En el capítulo 4 de Jonás, que ellos no sabían ni diferenciar entre su mano izquierda y la mano derecha. O sea, que esta gente no podía ni manejar, imagínense. Sí. No saben para lo que usted contaba, para dónde agarrar, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que parte, pastor, viene de este discernimiento espiritual, viene también de parte de Dios, ¿verdad? De parte de conocerle a Él, de parte de pedirle a Él que nos dé discernimiento, porque yo recuerdo un pasaje en la Biblia que Jesús les preguntó quién era Él, ¿verdad? ¿Quién decían los hombres que era Él? Entonces los discípulos comenzaron a dar sus opiniones. Unos dicen que eres Elías y todos dando sus opiniones de qué es lo que decían de Jesús. Y Pedro de repente dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces me gusta esa frase, a mí me gusta cuando Jesús le dijo, Pedro le dijo, esto no lo has aprendido en ningún discipulado. Ni en la iglesia le dijo, ni en ninguna charla le dijo. Esto le dijo, te lo reveló mi Padre. Ajá. Entonces me encanta eso. Y gloria a Dios, Pastor Wilfredo, porque en esta parte, al hablar de cómo Dios nos habla, ahí es donde entra el Espíritu Santo. Correcto. Qué importante es el Espíritu Santo en eso de la sabiduría. Y yo sé que a usted le ha pasado, por ejemplo, porque a mí todo se me olvida. Y es como que de repente voy entrando a mi casa, el carro queda fuera de mi casa y me dice el Espíritu Santo, echaste llave, regresate. Entonces es aquella voz que sabe que no puede ser su conciencia, ¿verdad? Porque usted sabe de que usted es un descuidado. Entonces usted se regresa y cosas bien interesantes. A mí, con eso de que no hay culto, algunos hermanos me dieron su diezmo, ¿verdad? Para la iglesia. Y entonces yo recuerdo de que estos diezmos los dejé anoche, los dejé en el carro. Y yo dije, yo lo llevo mañana al banco, entonces hay que queden. Entonces cuando yo iba entrando a mi casa y el dinero en el carro, me dijo el Señor, así cuidas el dinero de mi casa. O sea, si te abren el carro y así lo cuidas. Y entonces, y yo que soy un poquito aragán, para volver a salir de mi casa, y el Señor, tenés razón, ¿verdad? Entonces me salí de la casa, me fui al carro, abrí la puerta, saqué el dinero y lo guardé, ¿verdad? Entonces yo sé que no se iban a meter a robar al carro. Pero sentí muy bonito de parte del Señor la importancia que Él le da, ¿verdad? A lo que es su dinero, ¿verdad? Para su obra. Entonces definitivamente, Pastor Wilfredo, creo que en esto del discernimiento es bien importante que no estamos solos, ¿verdad? Que ahí está el Espíritu Santo y Él nos puede ayudar. Correcto. Para que nosotros podamos discernir entre lo que es correcto y no es correcto, aunque ambas cosas que nos ofrecen parecen correctas. Bueno, vamos a avanzar, Pastor Wilfredo, y la tercera característica de una persona sabia es la discreción, ¿sí? ¿Qué nos puede decir acerca de la discreción, Pastor Wilfredo? Bueno, ser una persona discreta es aquella persona que, por ejemplo, guarda secretos, ¿verdad? Aquella persona que es prudente para hablar y que no se deja llevar por cualquier cosa, ¿verdad? Es una persona
que guarda discreción, pastor. Sí, yo creo que esa palabra que en nuestro libro del discipulado dice discreción, creo que Proverbios o la Biblia lo menciona como prudencia, ¿verdad? Y eso de verdad me gusta un montón porque dice Santiago cuán grande fuego, ¿verdad? Enciende un pequeño miembro de nuestro cuerpo, la lengua. Y yo creo que si después, al cerrar estos 3 días de la sabiduría, las personas que vimos el discipulado, porque yo después de que lo grabamos, Pastor Wilfredo, también lo estoy viendo, ¿verdad? Para que ya no sean solo 6 los que nos vean, sino que sean 7. Entonces, o si no lo veo, lo pongo en el carro cuando voy de camino y lo escucho. Entonces, si en estos 3 días que hablamos de la sabiduría, aprendemos esto de la discreción o de la prudencia, creo que hemos ganado tanto, ¿verdad? Porque la palabra discreción o la palabra prudencia, esto yo sé que muchas veces lo podemos comparar con los niños, ¿verdad? ¿Qué niño más imprudente? ¿Verdad? Porque un comentario, porque un niño sincero puede decir, hermana, qué fea se mira. Entonces la hermana se puede sentir mal, ¿verdad? Y el niño, el niño fue sincero. No, el niño fue imprudente, ¿verdad? Porque hay cosas que no se deben decir, hay cosas que no se deben hacer, hay lugares que no se pueden visitar, hay cosas que no se pueden hacer y eso se le llama prudencia. La Biblia dice no debemos de traspasar los linderos antiguos que pusieron nuestros padres, debemos de ser prudentes. Entonces yo creo que esto es bien importante, de cuántas cosas nosotros, cuántas peleas hubiésemos evitado, cuántas cosas no hubiesen pasado si hubiésemos sido prudentes. Correcto. Entonces creo yo que esto, en mi caso bien particular, creo que debo de el Espíritu Santo. Ya muchas veces yo voy a decir algo y me dicen no lo digas, y al final, ¿verdad? Aunque me hablaste de la oreja, pues ¿saben qué? Y al final sí lo dije. Y entonces creo que, y claro, y eso nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque nos hace quedar mal, ¿verdad? Lo que usted decía, si usted regresaba el golpe, cuántas veces debimos quedarnos callados y le gritamos a alguien, y en lugar de que pudiésemos ayudarle, pues lo destrozamos. De hecho, hay muchas, hablando de lo que usted decía ayer de las personas caídas, hablando de cristianos caídos, personas que no van a la iglesia porque fueron golpeados por un pastor imprudente, ¿verdad? Y quizá, ojalá que así sea, que algún hermano que iba a una iglesia, que se congregó por lo que el pastor le dijo, por cómo lo hirieron, dejó de ir a la iglesia, por la imprudencia. No fue correcto que dejara de ir a la iglesia, ¿verdad? Que se dejara de congregar. Pero esta persona cometió todo esto por ser imprudente, por decir cosas que no debía decir. Entonces creo yo que parte de la sabiduría, de una persona que practica la sabiduría, es que puede ser prudente. Pastor Wilfredo, ahora sí, como le preguntaba ayer, le quiero preguntar, ¿cómo cree usted que nosotros podemos trabajar en la prudencia? ¿Cómo callar cuando yo quiero hablar? De hecho, a mí me pasa. Dicen que las personas que hablamos muy rápido es porque tenemos muchas cosas que decir. Y entonces el cerebro trabaja más rápido que la lengua. Yo a veces cuando me escucho digo, hablé muy rápido. Yo trato de hablar despacito, ¿verdad? Pero entonces usted quiere decir tantas cosas que por la mente pasan tantas cosas que si no las dice se le olvidan. Entonces uno habla rápido. Pero esto nos mete en problemas, porque si usted dice todo lo que piensa, entonces se mete en problemas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ser prudentes y que la discreción sea parte de nuestro diario vivir? ¿Verdad? Que no hablemos más de la cuenta, que podamos, lo que usted decía al principio, que podamos guardar un secreto. Y cuando digo guardar un secreto, no es que vamos a ocultar verdades, sino que se trata de ser prudentes, ¿verdad? De ser prudentes en lo que decimos. Fíjense, pastor, que como esto de la prudencia, pastor, no es una cuestión así, ¿verdad? Que es natural en las personas, o es natural. De hecho, lo natural es la imprudencia, porque vemos en los niños que, ¿verdad? Sí, hermano, fíjese que dijo mi papá que le cae mal que usted venga a la casa, pues cosas así, ¿verdad? Imprudentes. Yo creo que es parte de lo que, del carácter que se está formando en el creyente, pastor, y que algo importante de que esto es algo que va creciendo. Eso uno se va dando cuenta de que, por ejemplo, para esta cuarentena, ¿verdad? Uno de repente anda de imprudente, ¿verdad? No, que no pasa nada, ¿verdad? Que es la necedad, ¿verdad? Pero de repente se da cuenta que las cosas son ciertas. Entonces esto va uno aprendiéndolo con el tiempo, pero es necesario comenzar a ponerlo en práctica. Y una de las cosas importantes es
conocer la palabra de Dios para poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Perfecto, entonces a poner en práctica la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado.